comprometido porque la cuestión de la Orquesta Sinfónica Nacional no es pues una cuestión pequeña. Esto es un síntoma de una forma de administrar ya no solo la Orquesta Nacional, sino probablemente el Ministerio de Culturas y probablemente varias de las instituciones culturales bolivianas. Me acaban de aclarar que la filmación de la señora Pisa no ha sido en el Museo Nacional de Arte, sino que ha sido en el Museo de Etnografía y Folclore. Bueno, no sabemos si ha sido durante la gestión de Elvira Espejo, sino en ese momento de transitorio donde no, antes de que entrara Elvira. Estamos con Pamela Sotelo, ella es artista, feminista, integrante de las Mentes Ociosas. Pamela, gracias por estar acá. Tú también has querido sacar tu palabra cuando yo anuncié ayer que Gerardo Yáñez va a lanzar su crítica, ya la hemos plantado públicamente. Tú vienes de otro mundo, ¿tú has sido parte de la Orquesta Sinfónica? Así es, querida María. Yo he sido la jefe de Desarrollo y Relaciones Públicas para la Orquesta Sinfónica durante las gestiones 2004-2005 y luego volví el 2007 y luego volví el 2010. Entonces, la Orquesta Sinfónica, ¿qué representa para ti? ¿Es tu casa? ¿Ha sido tu casa? ¿Es tu segundo hogar? ¿O es un lugar de...? ¿Qué representa para ti? Para mí, María, la Orquesta Sinfónica es un lugar al que yo... Digo lugar porque además hemos construido y hemos levantado escombros del Centro Sinfónico Nacional, claro, cuando nos los han cedido. Así que para mí es una institución a la que yo he ayudado a construir, desde donando mis sueldos, mis salarios, hasta limpiando en el Centro Sinfónico Nacional. He hecho la recaudación para el Centro Sinfónico Nacional. En mi gestión se ha recaudado más de $50,000, con lo que hemos hecho la fachada, hemos hecho el salón de honor. Y es un lugar divino. Boleterías. Lleno de magia, lleno de carisma. Yo he ido... Ahora, porque si lo hubieras conocido cuando nos lo han entregado en una cochinada. No, yo he ido a ver una obra de Sergio Prudencio que se estrenó en el Centro Sinfónico. ¿Sí? Hace mucho tiempo. Cuando Sergio también era otra persona. Aquí las metamorfosis están a la orden del día. Bueno, entonces, cuando has visto este video, ajá, ¿qué has sentido? A ver, a nivel artístico hay mucho que es criticable, ¿no? O sea, realmente la señora... No se salva nada, discúlpame. La señora Pisa... A nivel artístico no se salva nada. No, a mí la verdad es que me gusta la reducción de los violines, me gusta el arreglo de Parrado, tiene mucho de La Sirenita, tiene de Leodán efectivamente, tiene de Giván, tiene de los caballeros. No confundas a la gente por hacerte la sofisticada. No, pero es que tiene hartas cosas de eso el arreglo, y no es por hacerme a la sofisticada, pero me gusta. A mí el arreglo musical me gusta. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con que la señora Pisa diga que es su composición. No estoy de acuerdo con la forma en la que ella canta, por supuesto. O sea, si yo avalara esa forma de canto, no sería pues cantante, ¿no? No me habría formado tantos años y diría que eso está bien, ¿no? ¿Cuántos años te has formado? Yo he debido formarme unos 12, 13 años para cantar. Yo me he estrenado con la Orquesta Sinfónica Nacional como solista cuando he cumplido 18 años en la Ópera Carmen. Yo ya había empezado a estudiar para poder ser solista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo he estudiado canto lírico con maestros privados, ¿no? Llevo años cantando. Yo soy cantante de ópera. Por favor, estamos hablando con también, y lo mismo que hemos convocado al maestro Gerardo Yáñez, estamos convocando a Pamela Sotelo, porque estamos hablando con gente que puede sentir profundamente el daño que se ha cometido. ¿A qué niveles crees tú que se expresa el daño de lo que ha hecho el 23 de marzo la señora Pisa, o va más allá? Va mucho más allá, ¿no? O sea, yo he traído toda la documentación sobre cómo es la constitución de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tengo documentación que la he traído que respalda justamente cómo se ha dado este proceso para que la señora Pisa cante. ¿Cómo se ha dado este proceso? Bueno, hay una comisión artística que está conformada por los guías de los instrumentos, ¿no? Y este documento se lo voy a mandar a tu producción para que lo pueda poner. Y
esta comisión artística es la que define qué es lo que se va a hacer en la programación anual, ¿no? ¿Y quiénes son integrantes de esa comisión artística? Está la directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica Nacional, que es la señora Rosana Pisa, que por cierto acaba de presentar su renuncia. Acaba de hacerlo, acaba de mandar sus cartas. También estos guías de secciones, ¿no? De maderas, de violines, de violas, etcétera. Ellos crean una comisión artística, pero esta comisión artística, lo que ha pasado y cuál es el meollo del problema, es que hay un director que se lo ha contratado como director de la orquesta, que es Weimar Arancibia, y él ha sugerido estos programas, junto con la señora Pisa, por supuesto. Entonces, y Weimar Arancibia es justamente quien filma el video. Y es la persona que seguramente después de la renuncia de la señora Pisa, si es que la aceptan, se va a quedar. Y que es una figura que está fungiendo de parte y contraparte en la orquesta sinfónica y que está dañando la institucionalidad también, porque él se está convirtiendo en la voz de los músicos cuando él no ha sido elegido representante por ninguno de ellos. Entonces, esta noche los músicos van a sesionar y van a elegir en plenario cuáles son sus representantes artísticos. ¿De dónde viene esto? Me vas a decir cuál es la estructura esta de la que me estás hablando. De acuerdo a los decretos supremos desde el 1999 que se conforma la Orquesta Sinfónica Nacional, se la designa como una unidad descentralizada del Estado, que estaba bajo tuición en ese entonces, en 1999, bajo la tuición del Ministerio de Educación, Culturas y Deportes, ¿no? Con Titos de Vila a la cabeza. Pero te está haciendo muy lejos, hermana, y no nos va a seguir la gente. Pero andate más cerca, porque para mí esto es lo que decía el Gerardo Yáñez, esto es el dedazo, esto es el Ministerio de Culturas bajo la mirada de Vilma Lanoca. Estamos de acuerdo. Porque no, y esto es apoyado por el movimiento al socialismo, porque la señora Pisa lo que quería era quedar bien con el masismo, con el masismo cultural, de que ahí está haciendo un elogio al mar. Pero es que y no así podemos garantizarse su pega. Pero es que no podemos no podemos hablar de institucionalidad y decir que están destrozando la orquesta sinfónica sin saber a ciencia cierta cómo está conformada. Porque lo que ha hecho el señor Gerardo Yáñez ha sido... Titos de Vila, hermana, es hace más de 20 años. Es que ellos... Por favor, un poco de... No tenemos tanto tiempo. Pero es que hay una comisión. Hermana. ¿Cuál es el momento momento? Hay un directorio, que ha sido modificado efectivamente en 2007. El Ministerio de Culturas le quitó el Centro Sinfónico cuando Pablo Groux a la fundación no sé el qué. No, eso ya estaba desde antes. Ahorita el Centro Sinfónico está en manos del Ministerio de Cultura. Está en manos del Ministerio de Cultura, entonces, pero no, en una figura Por favor, representante, responsable política del problema en el Centro Sinfónico con la señora Pisa es la ministra de Culturas. De acuerdo. Punto final. De acuerdo. Y la ministra de Culturas es muy cuestionable en lo que está haciendo porque está respondiendo a la mirada de Vilma Lanoca. De acuerdo, María, de acuerdo. Es verdad, Vilma Lanoca lo que hizo fue desmantelar una organización que estaba funcionando y que estaba modificando sus estatutos, ¿no? Justamente cambiaron el tema de la comisión artística y la comisión y esta administración que tenía la Orquesta Sinfónica. Eso era lo que te trataba de explicar. En principio, este directorio del Estado estaba conformado por personas de la ciudadanía que tenían conocimiento. A partir de que llega Vilma Lanoca, esta figura cambia, y cambia por un decreto supremo que lo aprueba Evo Morales. Entonces, aquí cambia toda la figura, y es ahí donde el Centro Sinfónico Nacional se le retira a la Orquesta Sinfónica Nacional del derecho propietario. Sí. Pero sobre el Centro Sinfónico. Sobre el Centro Sinfónico Nacional. Entonces,
Es eso lo que yo te estaba tratando de explicar, que hay una figura que es importante. Es que esto es muy importante porque el movimiento al socialismo, a cuenta de descolonización y de plurinacionalidad, está haciendo chauvinismo plagado de ignorancia. Porque les quita la propiedad del Centro Sinfónico a la élite blanca que quería manejar la cultura eurocentrada como su prestigio. Ajá. Les quita para hacer algo que es peor que lo que había. Ya. ¿O no? Sí, tiene que ver con muchas cosas, María. El proceso es sumamente largo, ¿no? Desde querer aprovecharte de las cuentas que tiene para hacer otras cosas. La gente piensa que la Orquesta Sinfónica Nacional es una orquesta de ensueño y que la gente gana unos super sueldos. Yo tengo aquí la escala salarial, querida María. Y la directora o el director ejecutivo, que es el cargo de la señora Pisa, que la gente piensa que es un cargo administrativo, como lo que decía el señor, Gerardo, que no es así. No es. Ella es la directora de la unidad descentralizada, es una ejecutiva. ¿cuánto gana? Ella gana 5.000 bolivianos líquidos, sale como 4.700, 800. De ahí vienen los guías de voz, los guías de sección, perdón, que ganan entre 3.500 y 3.800. Los funcionarios ganan un promedio de 2.000, 2.500. Y los músicos de fila, los antiguos, ganan 1.800 saliendo líquido. O sea, no es una institución, no, o sea, la gente no se está peleando por administrar eso y hay un montón de plata. No. Quieren administrar la pobreza por otros fines. ¿Cuáles? Ay, María, hay tantos, ¿no? Desde poder blanquear plata con las cuentas hasta figurar como la hasta pizza. figurar. No, porque es un problema de figuración. Pero el tema de la figuración es que está dentro de los procesos de la Orquesta Sinfónica Nacional que los directores asumen roles artísticos. Eso es lo que te estaba tratando de explicar con las conformaciones estatales que me decía, estás hablando desde el año cero. Pero es que hermana, es importante, y necesitamos ir al punto. Es importante que la gente sepa que los directores ejecutivos pueden tomar acciones artísticas, ¿ya? Entonces, si tendríamos que ponerle un proceso a la Pisa por esto, tendríamos que ponérselo al David Händel, tendríamos que ponérselo al Cristian Asturizaga, al Mauricio Tasso, que han asumido roles de dirección. Ahora, efectivamente, vuelvo a ti y digo, el problema no es pues la señora Pisa solamente, el problema es la Vilma Lanoca, que de una compulsa y de 3 músicos, eligió a la menos calificada. Entonces, de ahí se tuvo que crear un cargo que está mareado por toda la institucionalidad, con un cargo de percusionista al director de la orquesta, al director artístico, que es Weimar Arancibia. Él ha entrado con un ítem de percusión. Entonces tampoco es que era un director. Y bueno, ahora la señora Pisa ha hecho todo un trámite durante un año para que él sí entre como director. Por favor, díganme el nombre de la ministra de Culturas, porque lamento, tengo que disculparme con ella. No lo recuerdo de memoria porque tampoco se hace sentir. Ahora, ¿has renunciado la señora Pisa ahorita, no? Ahorita, acaban de avisarme. Has renunciado. Quiere decir que en la crítica que tú has esbozado en las redes, en la crítica que ha lanzado Gerardo, ha habido crítica, Adriana Aramayo también ha lanzado una crítica muy importante, y muchos otros, y muchas otras. Quiere decir que hay una fuerza. Hay un valor hay una simbólico. Fuerza. Sabina Orellana, no pues hermana, ubícate, por favor, comprate brújula. Ahora que tiene que hacer has Sabina... renunciado, ¿qué hay que hacer? Lo que tiene que hacer Sabina es llamar al directorio de la unidad descentralizada, que no ha sesionado durante 3 años. O sea, imagínate lo peligroso que es eso. Estás dejando en manos de funcionarios este directorio. Y este directorio está viciado ya porque el director musical está como la voz de los artistas, que es algo que el decreto supremo dice que tiene que haber un representante de los músicos, y esta señora está poniendo a Weimar Arancibia, la señora Pisa, a nombre de los músicos, y esto está mal. O sea, los músicos por eso se van a reunir, van a abrir una sesión esta noche para elegir a sus representantes, y lo justo es que la ministra llame a un directorio, pero este directorio tiene que ser realmente por las personas indicadas. Otra cosa que te decía, ¿no? Durante este 97
Titos de Vila y todo este decreto que me miras feo. Hermana, son las 11:30, o sea... Habían 3 personas que tenían que ser ciudadanos notables del área musical. Ahora tienen que ser 2 personas indicadas por el ministerio que tienen que tener nivel de dirección. O sea, te van a sentar para decidir cosas artísticas y musicales a 2 abogados. Ya, ¿cuál es la solución? La solución ¿Qué es que lo se llame... en este momento? Porque hasta ayer se pedía, hasta hace un ratito, el propio Gerardo pedía un debate. Ajá. Y pedía la renuncia de la señora Pisa. Acaba de renunciar la señora, el debate sigue vigente, o sea, la necesidad de debatir el horizonte cultural. Uh-huh. El horizonte cultural. Porque esto no es solo un problema de la Orquesta Sinfónica. Esto está pasando con una buena cantidad de instituciones culturales. ¿Qué más? ¿Cuál sería el pedido en este momento desde tu visión? Que los músicos sesionen, que se vuelva a llamar a otra compulsa pública, es decir, con cargos hasta en el extra, de personas que puedan optar por el puesto de director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que es una persona que se le ha puesto un candado de acuerdo a los estatutos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que tiene que ser artista comprobado en el área orquestal, y que tiene que además ser un director ejecutivo que conozca la forma en la que funciona el Estado boliviano. Ahora, ¿tú crees que por 5,000 bolivianos hay algún músico o música que va a rajarse por sostener un grupo? Digamos, debería haber pues la orquesta de la Sinfonía del Hambre, ¿no? Exacto, en la Orquesta Sinfónica. Exacto, entonces se necesita hacer una reestructuración a nivel macro, ¿no? O sea, la mejora de los sueldos es algo de lo que venimos luchando desde 1999. O sea, la mejora de los sueldos, la capacitación. Yo sé que a David Händel se le pagaba un sueldo extraordinario, no sé si la Embajada Norteamericana o la Fundación. Eso yo te explico. La Fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional, que ha sido desmantelada por el Estado, justamente, en el 2012, justamente era quienes bonificaban, de acuerdo a ley, a los salarios de algunos músicos. Entonces se contaba con becarios, estagiarios, se podía pagar pasajes, invitados, etcétera, etcétera. Pero ahora ya no hay esa figura. Que el problema es el siguiente, ¿no? Cuestionamos la construcción de las instituciones culturales por parte de un grupo elitario que manejaba el Museo Nacional de Arte, que manejaba la Orquesta Sinfónica, que manejaba, no sé, la Academia de la Historia y las Ciencias, como una proyección de prestigio de élite y de clase. No te puedo discutir eso. Cuestionábamos y buscábamos la descolonización, dejar de tener esa visión eurocentrada y construir una visión descolonizadora en las propias instituciones. Y eso no se pudo hacer con el MAS, porque funcionó el dedazo y porque pusieron a esta señora ahí y a muchos otros igual de lamentables en otros lugares, y nunca se hizo la descolonización. Así es, y lo que necesita la Orquesta Sinfónica para adelante es reevaluarse para justamente dejar de reproducir estos sistemas colonialistas y realmente empezar a mirar el fondo de las obras que transmite. Si bien está bien lo que hace la Orquesta Sinfónica, digamos, como que es esta tecnología artística, digamos, que tiene el país, lo que tiene que hacer es revisar sus discursos, ¿no? De aquí en adelante, porque eso es importantísimo. Pero hacerlo con fundamento. Con fundamento. Si bien están ellos reproduciendo el patrimonio universal y cuidando el patrimonio universal y el patrimonio de la música orquestada o orquestal en Bolivia, ellos tienen que darle una mirada diferente y un cambio definitivamente descolonizador. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de un trabajo donde tú puedas promover, ¿no es cierto?, que haya estos compositores, que haya la democratización del acceso a la cultura. Si tú haces una mejora salarial, estas personas pueden trabajar en la producción intelectual, artística. Ahorita con 1.800 bolivianos, una familia de 5 personas o de 4 no vive. No, eso imposible, eso es de chiste. Ahora, también ha tenido un problema en pandemia la Orquesta Sinfónica, sí, ¿verdad? Así es. ¿Cuál ha sido el problema? Aquí me acaba de escribir uno de los músicos que dice, ni cantantes ni vientistas pueden hacer espectáculo. Se supone que la Orquesta Sinfónica había incurrido en deudas
ya, porque hay contratos que se tienen que pagar y que se estaban acumulando. Entonces, por un pedido de Weimar Arancibia y de la señora Pisa es que se reactiva la Orquesta Sinfónica en escena, ¿no? O sea, porque estaban haciendo un trabajo seccional vía internet y justamente cuando ellos piden que se sesione, la comisión artística, los guías, son los primeros que ponen peros, ¿no? Y dicen, necesitamos los exámenes. Entonces, aquí es donde empieza una de las mordazas y parte del maltrato laboral del que hablan muchos músicos, que es que no ha habido pruebas y que no se ha cuidado en verdad a los músicos, ¿no? Pero tampoco es que todos los músicos se han contagiado ahí, o sea, no hay forma de saber dónde te contagias. Yo he pasado por el COVID, ¿no? Entonces, tampoco podemos echarle la culpa. Y además porque la señora Pisa, mal que mal, se ha movido bastante para la salud de Randolph Ríos, que es un músico importante que hemos perdido de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Pero también ha sido a insistencia del cargo de director, porque el director, si no está trabajando, no gana. Y ahorita él es el que está también presionando para que haya ensayos de ensamble cuando los artistas, los músicos no quieren ir a la orquesta, ¿no? Porque ahorita seguimos mal, porque no hay las condiciones. Entonces ahorita el único que está promoviendo este trabajo es él, ¿no? Entonces ahorita los otros músicos están trabajando en seccionales y están trabajando con la creación de los videos, etcétera, etcétera. Entonces, como el Pisa Sinfónico era algo que se había aprobado juntamente con otros programas que luego te puedo mostrar, está el Pisa Sinfónico aprobado por esta comisión, ¿no? Por esta comisión, y la comisión está, aquí están los firmantes también, ¿no? Y si ya se ha decidido y la voz de los músicos es el director artístico, pues es alguien aquí también deberíamos pedirle la renuncia, porque no se puede quedar una cabeza, o sea, no se puede quedar la mitad de la cabeza de la cebolla, ¿no? O sea que hay que pedir la renuncia de ambos, de Weimar Arancibia y de la señora Pisa. Bueno, la señora Pisa ya renunció, de Weimar Arancibia. Claro, que es él es quien se va a quedar, y la gente dice, ¿y de dónde ha salido él? También es de un dedazo, ¿no? Que se ha creado. O mejor se cierra, que se muera la orquesta Se puede cerrar la Orquesta Sinfónica mediante decreto supremo, pero eso sería una terrible y una grandísima pérdida. ¿Por qué? Porque no tiene un valor simbólico, cultural para el país. O sea, tú has visto todo lo que la gente se ha quejado, sí, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la orquesta tiene un valor. Es una institución de 75 años que, como te digo, preserva el patrimonio cultural de los músicos. Es una tecnología artística que nosotros como país no deberíamos darnos el lujo de decir, y si se va, listo, no nos libramos de un problema. ¿En qué consiste a eso que llamas tecnología artística? Es como un celular, o sea, ahorita ya no puedes dejar de tenerla. Es lo que protege el patrimonio de la humanidad musical, y protege además la creación de nuestro trabajo como Bolivia. Es decir, tú generas estas partituras y nuestra música se puede escuchar en el universo, en el mundo entero, ¿no es cierto? Con esta creación la Orquesta Sinfónica convierte, o sea, traduce en partituras nuestra música. Así es, ya hay bastante en la biblioteca. ¿Y es la única institución que lo hace? No, seguramente deben haber arreglistas que tienen sus arreglos propios que tal vez no los han compartido con esta biblioteca bastante interesante que tiene la Orquesta Sinfónica Nacional. Por favor, o sea, Pamela Sotelo nos está diciendo algo fundamental, porque es verdad, y alguna vez Matilde Casasola me dijo, ¿no? O sea, aquí todo el mundo tiene buen oído y hace todo al oído. O sea, digamos, tenemos una especie de musicalidad oral. No, auditiva. Así es. No, al oído, pero no escritural. Y Correcto. La orquesta escribe. En realidad, lo que tiene que hacer la persona que tiene una composición es contratar un arreglista, un instrumentador, así le decimos nosotros. Entonces, si tú tienes una composición y la quieres instrumentar para orquesta, pues acudes a estos arreglistas, y esto puedes tú someterlo al archivo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Nosotros como Mentes Ociosas tenemos 2 partituras en la Orquesta Sinfónica Nacional de nuestras composiciones.
arreglos de Javier Parrado y arreglos de Juan Andrés Palacios, ¿no? Entonces, además de esto, influye en la calidad de vida del país, de la sociedad, porque la orquesta, por ejemplo, funciona para la transformación social, que nosotros no lo hayamos estado haciendo por los malos manejos, por lo que fuera, es otro problema. Claro, no podemos botar el agua con el bebé adentro. Exacto. Entonces, por ejemplo, en Colombia, los grandes ejemplos de las orquestas son esos, la transformación social en lugares marginales de alta criminalidad, de jóvenes que no saben qué hacer. El programa, por ejemplo, que se ha anulado con la Orquesta Sinfónica al salir la fundación, era el Kinder SOS, que era con aldeas infantiles, que era formar a estos niños para poder hacer un trabajo orquestal. Bueno, eso hacen un poco en la orquesta de chiquitos, ¿no? Sí, exactamente. Y lo lindo de la Orquesta Sinfónica Nacional, si estuviera bien manejada por gente que realmente ama la institución, que sabe cómo funciona, te diría que la Orquesta Sinfónica Nacional, como una unidad descentralizada, podría tener varios elencos y varias propiedades. Ahora, es decir, realmente podría haber una transformación nacional. ¿No le gustaría manejar la orquesta? Yo ahorita estoy en una posición, honestamente, María, de activista cultural. Me has visto luchando por el ministerio, me has estado trabajando con los amigos de las culturas para el manifiesto cultural. Nos hemos reunido con los candidatos a la gobernación de La Paz, que por cierto... Bueno, ellos no se han reunido con ustedes. El Franklin Flores no se ha reunido con nosotros, pero el Santos Quispe sí. Y esa ha sido una reunión de terror, algún rato te voy a contar, porque realmente cero idea, cero respeto al rubro que inyecta millones al Departamento de La Paz. Pero he estado trabajando en esta gestión y no sé, yo no me siento capacitada, sería otra pizza en el cargo para decir, hola, quiero cantar mi mar. Ahora quiero cantar contra el mar. Como golondrina enamorada. Bueno, está complicado. Pero creo que es interesante que haya ocurrido esta crisis. Por supuesto. Porque esta crisis nos permite, cuidado, hay crisis en el Museo Nacional de Arte, hay crisis en el Archivo Nacional, cuidado, hay crisis en la Casa de la Moneda, hay crisis en el Ministerio de Culturas, no saben qué van a hacer. Estamos de acuerdo, María, pero lo importante es que la gente no critique sin saber y decir que esta es una directora que debió dedicarse a lo administrativo. No. Hay una falla desde mucho más arriba. Y si no conoces los cargos, pues no deberías hablar al respecto. Pero no, hermana, yo en eso te critico. ¿Sabes por qué? Yo he pedido a Gerardo Yáñez, ¿por qué? Por la talla como compositor, por su carácter de autoexiliado. No me vengas a mí con tonterías institucionales. Pero porque es que mira, es importante, no es María. el problema no es institucional. El problema no es institucional. Es importante. ¿Qué funciones hay y qué funciones no hay? El problema es que no hay horizonte. El problema es que no hay horizonte. Ya, la discusión es filosófica, ya. La discusión no es administrativa. Pero ahorita va a pasar lo que tú estás diciendo. Si la gente se empieza a quejar de todo y de nada, se va a acabar la Orquesta Sinfónica y vamos a perder 60 trabajadores. Lo que pase, porque pasa lo siguiente. Si la ministra de Culturas no tiene, y aquí es importante conocer la posición de Sergio Prudencio, que no la va a dar a conocer. Si la ministra de Culturas, porque Mabel Franco decía, en las páginas del Movimiento al Socialismo han habido grandes elogios para la señora Pisa, porque ella lo ha hecho por preservar su puesto cara a la visión de la cultura que tiene el Movimiento al Socialismo. Es pues chauvinista el mensaje, es espantoso. No, es el mensaje del partido sobre la cultura. Y todo el aparataje de culturas, ¿no ve? Es propagandístico. Nadie está diciendo que no hay. Entonces la discusión es pues más profunda. Es pues más profunda. Que si administra o no administra. Pero es que es importante porque si no, lo que va a pasar es que ante tanta queja, la ministra se va a querer sacar la piedra del zapato y va a cerrar la Orquesta Sinfónica Nacional de un plumazo con un decreto y vamos a tener 60 trabajadores artísticos en la calle. Es que es muy importante que como activista cultural te ubiques en el problema. Probablemente el problema no sea solo Pisa, sino la ministra de Culturas Por supuesto. Y probablemente el problema no sea la ministra de Culturas misma, sino el enfoque mismo del Estado en relación a la cultura. Por supuesto, y de eso te acabo de decirte, de todo lo que yo pienso sobre eso. Y también probablemente si perdemos no sé cuántos músicos o no sé qué, la sociedad misma no sea muy consciente de lo que estamos perdiendo.
Aquí me acaba de escribir una violonchelista que se está postulando, deseosa de entrar a ese círculo de hambrientos y no tiene oportunidad. O sea, tampoco creas que esos salarios, por muy bajos que sean, tales son los grados de hambre que resultan necesarios. Sí, sí, claro. Y si Así eres es un grave. músico de fila de 1800, obviamente quieres crecer en tus aspiraciones y está muy bien. Y ojalá que cuando salga la compulsa y que obliguemos a que no sea por dedazo y que realmente haya una presión social de la sociedad a que se llame una compulsa, que haya una terna elegible y que los músicos tengan la voz que necesitan tener los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que son músicos formados y que trabajan ahí. Que no me vengan, ay, es que el Estado boliviano quiere descolonizar y despatriarcalizar y ningún Estado quiere hacerlo. Váyanse Exacto. un poco al cuerno con ese discurso. ¿Por qué? Luchamos por un Ministerio de Culturas, cuando lo quitaron, pero no por este Ministerio de Culturas. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Así es. Entonces hay algunas luchas que tocan el limbo del absurdo, ¿no? Y que tenemos que seguirlas. O sea, ni modo, porque ahorita nos podemos quedar sin una institución que es importante y realmente lo que tú has dicho, no podemos seguir permitiendo que el Estado tome decisiones tan libres con respecto a la cultura y que se escoja a cualquier persona para los caldos No podemos culturales. seguir aceptando la demagogia del Estado, de que este es un Estado descolonizador y despatriarcalizador. No, por supuesto. Falso. Y Puritita demagogia. y por supuesto, tenemos que trabajar nosotros como artistas desde nuestro trabajo de realmente romper pues con estas estructuras propagandísticas, de buscarnos pegas y decir un discurso en el que no creemos o en el que tal vez sí creemos, como el de mimar, ¿no ve? Pero desde el pentagrama nacional, o sea, realmente tenemos que dejar de ser serviles, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros cambiemos nuestro pensamiento de seguir con esta cultura patriarcal, con esta cultura política, no estamos haciendo arte, compañeros, estamos haciendo propaganda. Entonces, en la medida en la que podamos y hasta entender propagandísticamente malo, y no. Es que eso no se sostiene ni como propaganda. En el momento en el que podamos cambiar nuestra mente y decir, cierto, deberíamos dejar estos conciertos lastimeros sobre el mar, ¿no ve? Y este cucharillar a la gente de que es una perdedora, entonces las cosas pueden cambiar, pero, o sea, realmente necesitamos una reestructuración mental también, todos los actores de esto. A ver dónde nos reseteamos. Bueno, muchísimas gracias, Pamela. A ti, querida. Todo cariño contigo, con tu trabajo. Y bueno, no, la indignación es grande, la solución es más complicada de lo que parece.